Aquí seguimos dejando los desafíos de la palabra de Dios a que la iglesia acate o no. Bueno, la Biblia no dice que tiene que apagar sus celulares, pero sí dice que debe criar a sus hijos en amonestación y temor de Dios. Y eso requiere, digo yo, sin interrupciones, ¿verdad? Abramos nuestra Biblia al libro de Hechos. Damos la bienvenida a todos para efectos de la grabación. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y casi terminamos la serie sobre Hechos. Este es el número 23, el sermón número 23. Creo que es el último, podría haber uno más. Tengo que ver si hemos amarrado todos los cabos o no, pero tenga su Biblia abierta en Hechos, puede ser capítulo 4, es el primer versículo que vamos a ver, porque vamos a ver varios textos. El 100 puntos para que él me pueda decir las 3 respuestas de que hablamos el domingo pasado, que los primeros cristianos dieron ante las pruebas. ¿Se acuerda que hablamos de ante pruebas y aflicción? Los primeros cristianos daban una respuesta, una reacción sorpresiva. 100 puntos para que me pueda decir los 3. 1. Gozo, muy bien. Con denuedo y sentían honor. Muy bien. Ok. Yo sé que con tiempo los recordaría. ¿Se acuerda de que ante la prueba y la oposición sentían gozo? Se alegraban de honrar a Cristo. Ellos sentían honor por padecer por causa de Cristo y también no pedían protección, sino pedían denuedo. Recuerde que leímos en Hechos, ya lo habíamos visto en otro mensaje, Hechos capítulo 14, que Pablo motivaba a la iglesia con estas palabras: es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Esas fueron las palabras de motivación, porque Pablo quería que la iglesia estuviera preparada y fuerte, porque ya vimos que Jesús, ya antes de los apóstoles mismos, Jesús mismo los había preparado en Mateo 5 y en Lucas 6, alegraos cuando os vituperen y los echen y cuando hablen de toda clase de mal contra vosotros y se aparten, ¿verdad? Jesús ya había preparado sus discípulos para una lucha espiritual y física, una lucha larga y dura. ¿Qué fue lo que convenció a estos cristianos que valía la pena sufrirlo todo, inclusive la muerte si fuera necesario? ¿Qué fue lo que convenció a estos cristianos, hermano? Fue porque los apóstoles habían visto al Cristo resucitado con sus propios ojos. Ellos habían entendido que Él sí era el Señor soberano. Ellos ya habían comprendido que su reino era el reino victorioso y lo sería por completo un día cuando Jesucristo volviera. Y como Pedro había afirmado en Hechos 4, versículo 12, es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Cristo vivo, el Cristo presente con la iglesia en la persona del Espíritu Santo. Ese Jesucristo, hermano, era el fundamento de la convicción de las acciones de los cristianos. Y hoy vamos a ver que además de gozo, sentir honor y denuedo, vamos a ver que la obediencia incondicional fue fruto de esta salvación. La obediencia incondicional fue fruto de esta salvación. Quiero aclarar,
tanto el sermón pasado como este no son técnicas de cómo superar las pruebas en la vida cristiana. Hoy muchos andan buscando 7 pasos para el éxito aquí, 3 secretos para esto o lo otro. Hermanos, no estamos hablando de técnicas sobre cómo superar una dificultad en la vida. Seamos claros, estamos hablando del fruto de ser salvo por Jesucristo, nada más. Lo que vamos a hablar hoy es para las personas que han confesado a Jesucristo, con quien en la presencia de Cristo está. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso la Biblia, ¿sabe por qué la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay que hacer con fruto, hermano? Cultivarlo, nutrirlo. Porque gozo en la aflicción no es natural para el hombre natural. Denuedo, valor, sentir honor ante el vituperio no es natural, mi hermano. Ni lo es la obediencia en medio de la dificultad. Por eso este fruto del Espíritu Santo nos es dado. Cuando somos sellados por el Espíritu de Dios, nos es dado ese Espíritu, pero el fruto se nutra. Así que lo que hemos recibido lo debemos nutrir. Y esto vemos en la obediencia de los apóstoles, una obediencia incondicional, no que sus vidas fueran perfectas, sin pecado, pero obediencia incondicional en su misión como cristianos y como iglesia. Es un solo punto, esto no es un sermón muy reformado, no tengo 3 puntos, tengo un solo punto, la obediencia, pero tenemos 2 subpuntos por lo menos. La obediencia, primero, el primer subpunto. Los cristianos llenos del Espíritu de Cristo llevaron el Evangelio en medio de aflicción y oposición. Esa es la primera manifestación de la obediencia de los apóstoles. Vamos a hablar de la misión evangelística de la iglesia. Jesucristo había dicho, id y haced discípulos hasta el fin del mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora ese era un mandato. Jesucristo no puso condiciones. Vaya donde está más suave. Váyase donde la gente les recibe con brazos abiertos. Eso sucede. Ha habido ocasiones cuando los misioneros han llegado y los reciben con brazos abiertos y se convierte tribus enteras. Pero no siempre. Jesucristo simplemente había dicho, id y haced discípulos, punto, a todas las naciones. En capítulo 4, aquí que hemos visto, en capítulo 4 de Hechos, ustedes se acuerdan que estaban predicando el templo, el consejo, el Sanedrín de los judíos los llaman, los amenazan. Y ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de ellos. Versículo 18, llamándolos, es decir, los judíos, llaman a Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Prohibido hablar más de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con mucho respeto, pero sin pelos en la lengua. Y se juzguen ustedes si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no vamos a callar. No podemos callar, porque usted está pidiendo que mintamos. Y no vamos a mentir. Hemos visto y hemos oído el Jesús resucitado que Él es el Salvador y el Señor. Amenazados, y ellos bien sabían lo que podía pasar. Es más, cuando más adelante Herodes echa a Pedro a la cárcel, carboneado por los judíos, ¿verdad? Él espera la muerte. Ya habían cortado la cabeza a Jacobo. Pedro espera la muerte. Está amarrado a 4, ¿cuántos guardas está? Los jóvenes que estudiaron Hechos para el esgrima. 3 grupos de 4 guardas. No me acuerdo cuántos. Un montón. 4 de 4. 16 guardas. Y Pedro
durmiendo tranquilamente, esperando la muerte. Ellos sabían perfectamente lo que les podía suceder. Acababan de matar a su maestro. Acaban de matar a Jacobo. Y Pedro dice, juzguen ustedes, pero no vamos a callar. Y se levantan y se van al templo al día siguiente. En capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. En capítulo 20, versículo 20, lo pueden ver. Hechos 20, 20. Y vea cómo Pablo describe su propio ministerio y también cómo Pablo enfrenta la certeza de aflicción y prueba y cárcel. Vea lo que dice. Hechos 20, 20. Como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Dice Pablo, mire, ustedes son testigos de que públicamente y en las casas yo no he rehuido. Yo me he esforzado predicar todo el consejo de Dios, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía que lo iban a arrestar en Jerusalén y posiblemente matarlo. Y sin embargo, tenía que ir a Jerusalén. Y él iba para Jerusalén. Es más, los hermanos decían, no vaya. Y él dice, yo voy. Hermanos, hoy mismo en nuestro tiempo, estos años, 2016, los medios de las noticias no anuncian lo que está pasando. Y no me refiero a países musulmanes. Me refiero a países del occidente tolerante, del occidente cuyo fundamento fue el cristianismo. Y países como Escocia, qué desgracia, cuyo fundamento de toda su civilización fue Juan Knox y otros. Canadá, España, el mismo Estados Unidos, hoy persigue y tiene arrestado predicadores que se atreven a leer ciertas porciones de la palabra de Dios que ya no les gusta. Está sucediendo hoy, hermanos, la misma presión. ¿Qué hará la iglesia? En Costa Rica tuvimos un precandidato a la presidencia que pedía multas y hasta cárcel para cualquiera que tuviera en su posesión literatura discriminatoria, ¿verdad? Según su interpretación, contra personas homosexuales. Obviamente la Biblia encajaría en esa categoría de discriminación, porque prohíbe esos actos. No estamos tan lejos. Nosotros, nuestra iglesia, Pacto de Gracia, acabamos de escuchar de otra oportunidad que Dios está abriendo para nosotros, el Cerro de la Muerte. Tenemos a nuestros hermanos en San Carlos, hermanos. Nuestra congregación tiene puertas abiertas hoy a llevar el Evangelio. Nos estamos esforzando todo lo que podamos, es la pregunta. ¿O podemos hacer más? ¿Qué necesitamos? Yo quiero que nos motivemos y que ustedes me pregunten, hermano, ¿qué puedo hacer yo para esa obra? ¿De qué manera puedo aportar? Esa es la pregunta, hermano, que todos necesitamos estarnos predicando. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios quiere que no suceda? Pero ¿qué pasa cuando el Estado legisle leyes que pondría bozal a la iglesia? Y posiblemente nosotros mismos tendremos que enfrentar ese momento. Tenemos que estar preparados. Segundo subpunto acerca de la obediencia. Los primeros cristianos mostraban obediencia en contribuir económicamente para las necesidades de los hermanos y para el reino de Jesucristo.
Lo que leemos en los capítulos de Hechos, hermanos, es una iglesia con corazón sensible. Aquí mismo en capítulo 4, ¿qué fue el efecto? Volviendo a Hechos capítulo 4, ¿qué fue el efecto, hermanos, de los apóstoles declararse sin ambajes, sin verdad, sin equivocaciones, declararse testigos de Jesucristo? Ellos llegan a la iglesia en los versículos 23 en adelante, oran a Dios confesando que Dios es el Dios soberano, piden solamente denuedo. Dios confirma su presencia sacudiendo el lugar donde están y escuchemos entonces el resultado de todo esto, versículo 33. Y con gran poder, estamos leyendo Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, obediencia en las misiones, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Cristo estaba sobre ellos. Y oiga, así que esa relación gramatical es importante. Así que indica causa y efecto. La condición es abundante, la condición es obediencia en proclamar a Cristo, la abundante gracia de Cristo sobre ellos, ahora un resultado. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La abundante gracia del Señor produjo corazones sensibles. Fíjese muy bien, hermano. Ante o a pesar de la abundante persecución que estaba empezando, a pesar de abundante persecución, la presencia y la gracia de Cristo era más abundante sobre ellos. La oposición, la persecución, todo lo que los hombres pudieran hacer, hermanos, no pudo más que la abundante gracia del Señor Jesús. Y esa abundante gracia produjo el pensar en otros. Usted sabe, hermanos, que la esencia del cristianismo es hacia otro. ¿Qué dice la Biblia del Cristo? El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó como siervo, se humilló hasta muerte en la cruz. La esencia del cristianismo es pensar en el otro, hermano. Nuestra fe depende de que Jesucristo pensara en nosotros. ¿Y cuáles son los dos mandamientos principales? Amarás a Jehová tu Dios. Y segundo, amarás a tu prójimo. Hoy sabemos que la iglesia ha vuelto todo patas arriba. Dice que para amar a Dios y amar al prójimo, primero que hay que amar a sí mismo, que es totalmente contrario a la Biblia. Ahora, algunas personas a lo largo de los años, en otras iglesias, inclusive yo creo que algunos de ustedes aquí presentes, me han comentado, antes yo asistí a otra iglesia arminiana y en esa iglesia vieras cómo los hermanos dábamos dinero y tiempo y trabajo, y ahora que me he hecho reformado no sé qué pasa. Como que ya no tengo las mismas ganas de aportar tiempo y aportar dinero. Yo me he quedado pensando, no crea, me he quedado pensando en ese comentario. Ahora yo sé que no es cierto en todos los casos, más bien algunos comprenden mejor la doctrina bíblica y se hacen más
trabajadores. Pero posiblemente en algunos casos ha pasado. Ahora, yo sospecho, esta es mi teoría. Usted dirá si mi teoría es cierta o no. Sospecho que las iglesias arminianas tienen algunas formas, pueden ser sutiles, no lo dicen de forma crasa, pero tienen sus formas sutiles de motivar el aporte de tiempo y de dinero de alguna forma u otra, dando a entender, asegurando a la persona que estas actividades de expresión de su fe están contribuyendo a su salvación. Como las iglesias arminianas enseñan que somos nosotros que ponemos la fe, pues la fe se muestra en sus frutos. Entonces, de una forma u otra, el arminianismo enseña una salvación por obras mías, esfuerzo mío. Entonces, yo sospecho que las iglesias arminianas se han hecho muy sutiles, muy buenas, pero para felicitar a la persona y motivar a la persona que dedique tiempo y que dedique dinero, porque de esa manera se está salvando. Eso es mi análisis en el fondo. ¿Qué pasa cuando un cristiano arminiano llega a comprender la gracia soberana de Dios? En algunos casos, como comprendió que la salvación no nace de mí, sino del gran Dios soberano. Yo no puedo hacer nada, ni creer puedo hacer sin el Espíritu de Dios. Cuando esa persona entiende la gracia de Dios, en algunas ocasiones desecha todo lo que hacía para ganar puntos con Dios, incluyendo su ofrenda. Como antes ofrendaba para ganar puntos con Dios, sobrereacciona, desechando todo aquello que practicaba, buscando complacer a Dios. Pero al hacer eso, estas personas tristemente se han convertido solo en medios reformados. Rechazaron las obras para salvación, pero no comprendieron realmente el alcance de la gracia de Dios. Y una teología reformada truncada no solo es una monstruosidad, porque lo es, sino es un peligro para el individuo y para la iglesia. Vamos a tomar vamos a tomar como ejemplo el tiempo de la Reforma. En la Reforma se recuperó la sana enseñanza de la palabra de Dios sobre el alcance de la gracia de Dios. Y esto incluía toda área de la vida, y hoy estamos hablando de la economía familiar. Los apóstoles, los reformadores desde Lutero, Calvino, Juan Knox y los demás hablaban mucho sobre ser sacerdocios de Dios, mayordomos ante Dios, incluyendo la economía familiar. Pablo lo había resumido muy sencillamente en Efesios capítulo 4. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajo honesto, duro y lucrativo. Eso es trabajo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ese principio de la vida, enseñada en toda la Biblia, ¿verdad? Ese principio se volvió un valor principal entre los luteranos, entre los calvinistas y los países que fueron influenciados. Trabajo duro, trabajo honesto, trabajo esforzado, por un lado, pero frugalidad y ahorro para poder dar con liberalidad. Mire, yo me crié en una parte de mi niñez entre personas procedentes de la herencia de la Holanda calvinista, y conozco personas campesinas. No tenían grande preparación académica, muchos no eran graduados de universidad, primaria y secundaria. Personas sumamente trabajadoras, de temprano a tarde
calores de verano y fríos del invierno, trabajando sus vacas, sus campos, sus manadas. Si usted iba a su casa, usted no veía lujos. Es más, cuando la tecnología seguía, tal vez un televisorcillo blanco y negro, después un televisor, lentos para poner internet en sus casas. Ganaba su buen dinero en la cosecha porque trabajaban duro, eran responsables, cuidaban sus ganados. Pero vieras qué buenos eran para ofrendar, hermano. Y una iglesia relativamente pequeña, proporcionalmente fuera de proporción, sostenían escuelas privadas, pagaban sus maestros, fundaban universidades para las generaciones venideras, enviaron misioneros como a mí, a Costa Rica, sostenían radio, sostenían programas de televisión después. Yo soy testigo ocular, por decirlo así, de esta ética de cristianos que tienen por prioridad el reino de Dios. Es su afán. Cuando ese calvinista se levantaba en la mañana, el lunes, a salir a oscuras a ordeñar a las vacas o a hacer sus trabajos, estaba pensando en hacer dinero para el domingo depositarlo en la canasta. Tanto la confesión, el catecismo mayor de Westminster como el catecismo de Heidelberg lo define claramente. Se puede leer cualquiera. Yo tengo a mano el catecismo de Heidelberg. Cuando habla del octavo mandamiento, y recuerde que el Heidelberg siempre pone qué se prohíbe y qué se promueve. Y ¿qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Dice, Dios prohíbe no solamente robo o rapiña, que castiga la autoridad, sino llama también robo a todos los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza, por una apariencia de derecho, como son el peso falso, la mala mercadería, la moneda falsa, la usura, o por cualquier otro medio prohibido por Dios. También prohíbe toda avaricia y todo uso inútil de sus dones. Eso fue parte del valor calvinista. El uso inútil de sus dones. El derrochar su tiempo, derrochar sus capacidades, no para el Señor. Ahora, la segunda parte, ¿qué te ordena Dios? ¿Cuál es el lado positivo? Respuesta, buscar en la medida de mis fuerzas, oiga, buscar con todas mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciese conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Trabajar duro para poder asistir a quienes necesiten. Hermanos, eso fue un valor principal excéntrico que pudo levantar no solo las iglesias, sino los países, en que esta ética fue valorada, fue practicada. En Hechos capítulo 6, lo pueden ver conmigo. Ustedes se acuerdan que las viudas griegas no tenían comida, no estaban siendo atendidas. Y entonces la iglesia trae el problema a los apóstoles, y los apóstoles saben que no pueden hacer las dos cosas: predicar la palabra de Dios, dedicarse a la oración y también atender a las necesidades de los hermanos. Entonces la iglesia presenta a 7 nombres que, por cierto, el equipo de Pacto de Gracia ayer pegó en el esgrima los 7 y nos dieron 3 puntos, los 3 puntos ganadores. Pero mi punto, hermanos, es ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que pasó después de atender las necesidades físicas, de asignar hombres que liderara esta obra diaconal, esta obra de misericordia? Vea lo que pasa. El versículo 6 dice, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los 7 hombres. Ahora vea, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente
en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vea que cuando la iglesia, hermanos, se desprendía de lo suyo, inclusive colocaban hombres a cargo de atender las necesidades. ¿Qué pasó? Crecía la palabra. La iglesia crecía. En la iglesia de Corinto, busquen 2 de Corintios conmigo. En la iglesia de Corinto hubo un problema grave. Ellos se creían muy súper espirituales. Ustedes conocen esa iglesia, el puerto, ¿verdad? El puerto de Corinto. Una iglesia con suficiente prosperidad. Los puertos hay mucho negocio. Ellos no tenían falta de bienes materiales. Y la iglesia en Corinto, ustedes saben que se esmeraban por lenguas, por profecías, por visiones, súper espirituales eran. Y Pablo tiene que tratar de poner orden en la iglesia, ¿verdad? Y en 2 de Corintios, Pablo, en capítulo 8, Pablo les recuerda que él está haciendo una recolecta para los necesitados, algunos en Palestina y otros lados. Y mire, tan duro eran los corazones de los corintios, que en los versículos 1 al 7, en capítulo 8, lo puede ir viendo, Pablo pone el ejemplo de los macedonios. Macedonia estaba arriba, posiblemente una zona rural, donde los macedonios eran muy pobres. Y Pablo dice, ellos nos rogaron poder participar, como que Pablo no les iba a pedir nada. Pablo reconocía su pobreza. Pablo reconocía que ellos mismos tenían necesidad. Y dice Pablo en estos versículos, ellos insistieron poder ayudar y dieron lo que no tuvieron. Sacaron de lo que no tenían para dar. Y pone ese ejemplo para los corintios. Dice en versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, no sé si está siendo un poquito sarcástico Pablo aquí, como vosotros todo abundáis en fe, palabras, ciencias, toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de dar. ¿Qué es la superespiritualidad, hermanos, según Pablo? No cerrar su corazón contra el reino de Dios, la iglesia del Señor. ¿Cuál es la clave para reorientar nuestra perspectiva sobre el trabajo, sobre el dinero y sobre la relación entre mi trabajo y mi dinero y el reino de Dios? ¿Cuál es la clave, hermano? Volviendo a Hechos capítulo 4. Aquí está la clave. En Hechos capítulo 4, los apóstoles salen del Sanedrín siendo amenazados. Pero en 24 vea la confesión que hacen. Hechos 4:24. Ellos, habiendo oído, la iglesia, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, escuche bien, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después continúan diciendo, todo acontece por tu mano. Cristo murió según la profecía. Todo está bajo tu señorío. Piden no protección, versículo 9, vea lo que piden. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Qué es el punto aquí? Los cristianos reconocen que Dios es soberano y piden que como siervos de ese Dios les permita con todo denuedo hablar de Cristo. Nada más. ¿Entienden lo que está pasando aquí, hermanos? El Dios soberano los había tomado por siervos, por socios del pacto. Ellos, por gracia, sabían, Dios los había adoptado, los había redimido. Y ahora, como socios del gran Dios soberano, siervos de ese Dios, ellos piden poder obedecer a Dios. Ellos sabían que pertenecían a Dios, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios redentor. Y todo lo que hacían, ellos pedían que estuviera en función del reinado de Cristo, su trabajo,
su evangelización, su hogar, su iglesia, todo ellos querían que fuera para Él. Hoy estuvimos hablando en la escuela dominical de la falta de identidad que hay en los cristianos hoy en día. La falta de identidad en la iglesia. Llegamos a culto con la bandera cristiana. Sabe que hay una bandera cristiana, ¿verdad? Llegamos a culto con la bandera cristiana, pero ¿con cuál salimos? El lunes. ¿Qué bandera señalamos de lunes a sábado? Llegamos a culto cantando himno, estad por Cristo firme solda. ¿Y salimos cantando qué? ¿Qué porquería mundana está en nuestros oídos y cabeza el resto de la semana? Llegamos a la iglesia con sonrisa, con los dientes bien blanquitos, ¿verdad? Con besitos y palmaditas. Y salimos a llegar a la casa o al trabajo lunes también enseñando los dientes, pero como mi perra, Darka, brava. Hermanos, esta falta de identidad clara, estas inconsistencias no glorifican a Cristo, no avanzan el reino de Cristo y contribuyen a levantar otra generación maleada. No avanzamos. Para que la iglesia practique la obediencia a Cristo en toda circunstancia, hermano, necesitamos que su palabra transforme nuestra cosmovisión completa. El ateísmo y el unismo, lo que hablamos en esta iglesia, el unismo, que todo es uno, que nosotros somos parte del universo. El panteísmo, pues, esa religión trata de deificar al hombre, ponerlo como Dios en la tierra, y esto ha creado un tremendo egoísmo, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y cuando la iglesia no hace todo posible, hermano, por ejemplo, por llevar el evangelio, cuando la iglesia, cuando los cristianos no trabajamos duro para poder dar libremente, liberalmente, cuando no practicamos la moderación en nuestra manera de vivir, la frugalidad, el ahorro para dar al reino de Dios, nosotros estamos dando evidencia simplemente de que nuestra identidad está muy influenciada todavía por el mundo y no por el evangelio. Compartí con los jóvenes de un video de Ray Comfort, un cristiano que fue a una universidad y entrevistó a varios jóvenes que se declaraban ser ateos evolucionistas, y les preguntó: si usted tiene un perrito que se está ahogando y tu vecino que se está ahogando en su piscina, ¿a cuál salva? Y todos los jóvenes ateos dijeron que salvaban a su perro. Por supuesto, si son evolucionistas, el vecino y el perro son iguales, todos somos animales. Y el egoísmo dicta que yo salve el que más me beneficie a mí. Mi perro quiero más que el vecino, de por sí ni quiero al vecino que se ahogue. Esto es lo que ha producido este nivel de egoísmo, hermano. Y obviamente este panteísmo que yo soy Dios, la religión del yo-yo, yo para arriba, yo para abajo, yo para todo, esta es una religión suicida. Esto está produciendo la destrucción de las civilizaciones occidentales. Y en la medida que los cristianos participemos de este mismo egoísmo, hermanos, primero, estamos ayudando a Satanás. Nuestro egoísmo ayuda al reino de las tinieblas. 2, no avanzamos el reino de Jesucristo porque entregamos nuestro afán, nuestros bienes, nuestros talentos al maligno, así que perjudicamos el reino de Jesucristo. 3, no entrenamos a nuestros hijos, que la iglesia necesita que se propague una generación tras otra. No estamos entrenando a nuestros hijos. Y 4, llegamos con manos vacías ante el Señor el día de juicio. ¿Cómo es que usted pretende llegar ante Cristo el día de juicio, hermano? ¿Con las manos vacías?
Ah, no, pero Jesús, es que yo tuve una gran carrera. Y yo hice grandes cosas y dejé riquezas en la tierra. ¿Y qué me trae a mí? Dice Jesús. Bueno, es que... La Biblia dice que las obras de los hijos de Dios les seguirán. Usted no quiere, hermano, que sus esfuerzos sean joyas en la corona de su Redentor. Porque vemos en los primeros cristianos gozo al sufrir físicamente, al recibir amenazas, al despojarse de sus bienes. Gozo de despojarse de sus bienes. Trabajar y ofrendar era un deleite para ellos. Anhelaban que llegara el domingo para contribuir al reino de Cristo. Vendían casas y terrenos que tuvieran si fuera necesario, dice. ¿Cómo es que los cristianos tuvieran gozo llevando palo, como decimos aquí en Costa Rica? Garrote, llevando garrote. Tuvieron gozo llevando garrote. Tuvieron gozo dando de lo suyo. Y crecía la iglesia. Hermanos, los impíos se convertían a Cristo para que pudiera llevar palo y dar sus cosas también. ¿Cómo es posible esto? Eso está al revés. Los impíos querían convertirse a Cristo y ser cristianos para poder llevar palo y para poder desprenderse de sus cosas. Claro, obviamente los ojos físicos no pueden percibir la realidad interna de un corazón justificado y un corazón sellado con el Espíritu de Jesucristo, la presencia real de Cristo, la esperanza de la vida eterna. Nadie puede ver eso, pero eso es lo que estaba sucediendo. El mundo busca, acapara, acumula, guarda, roba. ¿Mientras qué? Mientras sube la drogadicción, el alcoholismo, los divorcios, los suicidios, las guerras, el terrorismo, la corrupción, la mentira, más y más rejas, más y más guardas, más y más seguridad y más ejércitos. No es obvio, hermano, que la religión del yo no solo manda gente al infierno, sino que está echando a perder el mundo entero. ¿Cómo es posible que los cristianos no reconozcamos este mal diabólico y no nos apartemos y no nos unamos una vez más a lo que es la iglesia de Jesucristo? Jesucristo vino para hacernos libres, libres de nosotros mismos, libres de ese corazón egoísta, egocéntrico, hermano, libres de esa búsqueda vana de felicidad fuera de Dios. Los primeros cristianos encontraron abundante felicidad y gozo en Cristo y en su reino y en servir a sus hermanos. Tanto gozo tenían que los no cristianos sentían atraídos, como las mariposas de noche atraídas a las luces. Vienen las mariposas de noche a la luz. Así, hermanos, atraía el evangelio de Cristo a los no cristianos, como un imán que traía el fierro. Hoy yo estoy seguro, yo estoy convencido que la iglesia, cuando recupera plenamente nuestra identidad como socio del Señor soberano, cuando la iglesia hoy, hermanos, todos nosotros nos gocemos plenamente en una entrega de lunes a domingo, yo estoy seguro que sucederá lo mismo que leímos aquí en capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén y en San José, y donde quiera que esa iglesia refleje a Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por tu reino, gracias por el privilegio, Señor, de ser llamados a representar a Cristo en la tierra. No importa que haya aflicciones, tribulaciones, contratiempos y persecución si es necesario. Gracias por el privilegio de ofrendar también, oh Dios, y ayúdanos y perdónanos cuando hemos visto todas estas que hemos hablado hoy como una pereza, como una carga, como algo malo, Dios. Perdónanos. Padre, hoy pedimos como congregación tuya que Jesucristo sea nuestra
nuestra gloria, que su nombre, que su iglesia, que su reino sea nuestro todo, Dios. Y pedimos que tú reprendas y deshagas los vestigios del viejo hombre en nosotros, aquel egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, Dios. Quítalo, por favor, y moldéanos completamente para que nosotros seamos esa iglesia que tú quieres, esa novia vestida esperando al novio. Lo pedimos en Cristo. Amén.